Muy buenos días y gracias por continuar en esta transmisión. Nuevamente, mi nombre es Alfredo Elizondo, coordinador general de GESOC Agencia para el Desarrollo. A continuación vamos a presentar el panel Programas Sociales y Riesgos de Corrupción, un análisis del gasto, que como habíamos comentado en el espacio previo, es un compromiso que básicamente, más bien, es un panel que hace referencia al compromiso número 1 del cuarto Plan de Acción Nacional, referido al tema de los programas de desarrollo social y las potenciales áreas de riesgo de corrupción en los mismos, como parte del objetivo de buscar incidir en la disminución de la corrupción. En este compromiso participamos, por una parte, Transparencia Mexicana, Fundar, la Red por la Inclusión de Personas con Discapacidad, también Etos Laboratorio de Políticas Públicas y GESOC, Agencia para el Desarrollo. En este compromiso, bueno, tiene como uno de sus objetivos centrales justamente pues fomentar, por una parte, la participación de sociedad civil para poder contribuir a la disminución de riesgos de corrupción, y por otra también, bueno, es muy pertinente el balance que estaremos dando sobre este compromiso, tomando en consideración, por una parte, pues todo lo referente a el año, 7 meses ya de inicio de las acciones del cuarto plan de acción, y en un segundo momento también, bueno, los potenciales, más bien los hallazgos y en este caso los riesgos potenciales que existen en los programas analizados de cara al presente pues, contexto electoral. Sin más, le daré la palabra en primer lugar a Candelaria Salinas y Félix Frías de la Red para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, justamente para que puedan hablarnos de forma un poco más amplia con respecto al contexto de este compromiso, y posteriormente estaremos revisando pues el balance de la participación de las dependencias que están inmiscuidas dentro de los trabajos de implementación de este compromiso, y posteriormente haremos haciendo una revisión de qué ha sucedido en el desarrollo de los trabajos de cada uno de los tres componentes que forman parte de este compromiso, así como un balance final en términos de conclusiones. Entonces, le pediría por favor a la doctora Candelaria Salinas y a Félix Frías que pudieran ayudarnos con esta primera parte de presentación del contexto del compromiso. Muy buenos días a todos y todas. Les agradezco mucho la invitación. Creo que van a proyectar la presentación, si me hacen favor, para iniciar con ella, con la audiencia. Ya lo comentó mi colega eh, Alfredo Elizondo, eh, que este compromiso está conformado por 5 organizaciones. No voy a redundar en esto, simplemente comentarles que ha sido para nosotros un agasajo poder trabajar, sumar talentos, experiencias, habilidades, y queremos transmitirle eso a toda la audiencia con el ánimo de que se sumen en las réplicas que va a haber de este tipo de metodologías. Vamos a iniciar presentándoles un balance de la implementación a marzo de 2021. Eh, Nosotros trabajamos focalizándonos en el problema de corrupción, que todos sabemos que es un problema público, pero ¿desde dónde o cómo podemos empezar a resolverlo? Tenemos 3 aspectos que focalizamos, que es que existe un impacto negativo de la corrupción en el ejercicio del gasto público. También no es posible identificar la ruta del dinero desde su origen hasta su destino. Este problema aplica para la política social, en particular los programas sociales. Para ello, me das la que sigue, trazamos 2 objetivos. El primer objetivo es a corto plazo, para el año 2021 cumplirlo, y consistió en instrumentar un proyecto piloto de 6 programas sociales del gobierno federal, que a través de la participación ciudadana tenemos 3 objetivos: identificar la trazabilidad del gasto, detectar áreas de riesgo de cumplimiento de objetivos y metas, así como probables actos de corrupción. Finalmente, iniciar procedimientos de denuncia en caso de irregularidades. Eso fue los objetivos para corto plazo. Respecto a los objetivos a mediano plazo a cumplirse en el año 2024, tenemos 5 aspectos: identificar y permitir la trazabilidad del dinero público,
del universo de los programas sociales federales desde su origen hasta su destino, a través de mecanismos de escrutinio público y participación ciudadana que sean plurales, paritarios, transparentes, con la finalidad de prevenir los riesgos de corrupción. Me dan la que sigue. Este compromiso, los avances que tenemos es que se ha instrumentado en un proyecto piloto en 6 programas sociales de gobierno federal, que son Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez para el nivel medio superior, Pensión para adultos mayores, Pensión para personas con discapacidad y el programa de apoyo financiero a microempresas familiares. Tenemos programado el aplicar esta metodología al universo completo de los programas, tanto a nivel federal como locales. Ya lo escucharon de parte de mis colegas que nos antecedieron. Este trabajo de gobierno abierto, nos hemos fijado metas para poder replicarlo en otras áreas. Por eso es importante que ustedes estén atentos y puedan sumarse para que a través de su participación podamos fijarnos 3 objetivos. El primero, identificar y prevenir riesgos de corrupción en programas sociales federales. Dicho sea de paso, hoy por hoy con la coyuntura electoral es importante estar a tanto de todo esto. El segundo, insertar a la ciudadanía en los procedimientos de los programas sociales federales para la activación de mecanismos de vigilancia ciudadana y denuncia. Y el tercero, identificar en su diseño, implementación y resultados las consecuencias diferenciadas de su aplicación entre hombres y mujeres. Yo les invito a toda la audiencia para que pongan atención, que a continuación mis colegas les van a describir cómo es la metodología, cuáles son los resultados específicos y que se puedan sumar a este trabajo desde todas las trincheras de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda, como bien dices, muy importante primero conocer en qué ha consistido este compromiso y en un segundo momento, por supuesto, el gran potencial de replicabilidad que tiene. Para hablar en un segundo momento sobre pues, cómo se ha visibilizado desde sociedad civil la participación de las dependencias públicas con respecto a los trabajos que hemos desarrollado pues a lo largo, decía yo, ya de 1 año, 7 meses, mi colega Javier Moro, integrante del equipo de coordinación del Núcleo de Organizaciones Sociedad Civil, va a presentar un balance que fue hecho pues, con base en todas aquellas reuniones, espacios de trabajo, diálogos que hemos tenido entre las organizaciones de sociedad civil con pues, aquellas dependencias públicas que forman parte del grupo de trabajo del compromiso. Sin más, Javier, por favor, te cedo la palabra. Gracias, Alfredo. Igualmente, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este Día de Sociedad Civil. Rápidamente les comento, hicimos una sistematización, el compromiso de gasto abierto en programas públicos se ha venido trabajando desde enero de 2020, se han tenido alrededor de 26 reuniones con funcionarios de distintas dependencias. Sin embargo, en este proceso se han identificado que las dependencias con mayor número de funcionarios presentes ha sido la Secretaría de la Función Pública con 20 funcionarios. Posteriormente viene la dependencia con la Secretaría de Bienestar, con 16 funcionarios. Y las dependencias con menor número de funcionarios participantes ha sido la Secretaría de Economía con 4 funcionarios. Sin embargo, esto no significa que esta participación haya sido al mismo nivel, ¿no? Tenemos que los funcionarios que más han participado finalmente han sido los de la Secretaría de la Función Pública, han sido los más activos dentro de la implementación del compromiso. Y a pesar de que la dependencia, la Secretaría de Bienestar es la segunda dependencia con mayor número de funcionarios presentes, no significa que ellos hayan participado al mismo nivel. De hecho, en algunos casos, la Secretaría de Bienestar ha estado presente en reuniones de trabajo, pero no participan al mismo nivel y no han tenido la misma responsabilidad ni el mismo nivel de involucramiento. En caso contrario, que por ejemplo la Secretaría de Economía, que como mencionamos es la secretaría con menor número de funcionarios presentes, pero ha tenido un nivel de participación mucho más activo que la misma Secretaría de Bienestar. Entonces, en ese sentido sí tenemos un nivel diferenciado de participación
y un nivel diferenciado de involucramiento por parte de los funcionarios de las distintas dependencias que participan en este compromiso. Yo hasta ahí me quedaría con este pequeño análisis, esta sistematización de información sobre la participación de las dependencias que hicimos a partir de este año y 5 meses ya de trabajos de implementación del compromiso. Muchas gracias. Gracias, Javier. Solamente te pediría que pudiéramos pasar hacia la siguiente diapositiva, un poco para que se pueda ver reflejado justamente, digamos, las Sí. cifras en términos de lo que acabas de mencionar, y para que todos las podamos tener un poquito más claras. Un segundo, solo se me trabó la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para volverla a poner. Un segundo. Muy bien. Y bueno, una vez que Javier ya nos pueda compartir pantalla y podamos ver estas cifras con respecto a la participación de las dependencias, bueno, como bien decía, el tema que hemos visto a lo largo del desarrollo de las actividades del compromiso es que, pues si bien puede haber muchos funcionarios presentes en las reuniones, esto no necesariamente implica que pues haya una participación activa de parte de los funcionarios. Desafortunadamente, en dependencias clave, donde, pues, dado que son responsables de programas de desarrollo social relevantes y que se están analizando ahora mismo, como el caso de Secretaría de Bienestar, pero también de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, pues no necesariamente estar presente significa que pues hay una participación activa en las reuniones, ¿no? Y aquí se refleja justamente en esto que acaba de mencionar Javier. Muy bien, una vez conociendo, pues digamos, un poco las condiciones en las cuales se ha desenvuelto la participación de funcionarias y funcionarios en este compromiso, vamos a dar paso a, pues, ir revisando justamente cuáles han sido, digamos, los avances en términos de los trabajos de cada uno de los componentes que integran a este compromiso. El primer componente de ellos tiene que ver justamente con el modelo de trazabilidad y monitoreo ciudadano del gasto. Para ello, le voy a pedir a Néstor Genis, investigador de estos laboratorios de políticas públicas, que pueda ayudarnos justamente con la presentación de, digamos, los aspectos metodológicos de este modelo de trazabilidad y monitoreo ciudadano del gasto, que justamente han servido como base para la realización del análisis de riesgo de corrupción en los 6 programas que mencionamos inicialmente. Por favor, Néstor, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alfredo. Un gusto saludar a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en esta presentación. Y bueno, el primer componente justamente de este compromiso es el modelo de trazabilidad de monitoreo ciudadano del gasto. Y en este compromiso lo que se buscó en este componente fue precisamente desarrollar una herramienta que nos permitiera hacer esta trazabilidad y monitoreo del gasto con un enfoque ciudadano. Entonces, al comenzar a hacer este análisis, lo primero de lo que nos dimos cuenta era que no había una metodología de identificación de riesgos de corrupción en programas sociales y que si bien existían estudios o metodologías afines, estas eran parciales, por así decirlo, y identificaban únicamente procesos sustantivos específicos de programas sociales. Entonces, acá lo que teníamos era pues que hacía falta amplitud y alcance por parte de estas metodologías y por otra parte que no se tenía un enfoque sistémico y esto daba como resultado pues que las soluciones que se plantearan mediante este tipo de análisis eran hasta cierto punto parciales. Entonces, lo que se buscó fue, pues, identificar estas metodologías ya existentes, estudios, análisis y toda la experiencia previa, junto con la experiencia de las organizaciones que participamos en la construcción colaborativa de esta herramienta y, pues, construir algo que nos funcionara para tener un mayor alcance en este tipo de análisis y que se hiciera este análisis de forma más integral para que el resultado fueran precisamente propuestas pues integrales que pudieran reducir los riesgos de corrupción de los programas sociales de una forma pues más eficaz. La siguiente, por favor. Ahora, dada la diversidad de programas sociales y pues las formas de corrupción o de captura de renta pública, el gran reto era pues dónde íbamos a buscar la información para hacer este análisis, ¿no? ¿En qué nos íbamos a enfocar para hacer este tipo de análisis? Entonces, pues
desgraciadamente tenemos una amplia experiencia en casos de corrupción, entonces tenemos información pues bastante suficiente para poder tener bases para identificar algunos procesos, algunas actividades en donde es mucho más posible y si ya se tiene conocimiento de que se han dado casos de corrupción. Entonces ese fue como el punto de partida para poder ir identificando y poniendo objetivos de en dónde íbamos a empezar a buscar y a raíz de qué se iba a empezar a construir la herramienta de identificación de riesgos de corrupción. La siguiente, por favor. Y bueno, la estructura general de esta herramienta de riesgos de corrupción es que tenemos una temática que a continuación vamos a ver cuáles son las 6 temáticas que se tienen. Posteriormente un apartado que es una parte más específica de estas temáticas, de estos procesos. Y posteriormente tenemos variables descriptivas y variables de riesgo. Las variables descriptivas es información que necesitamos para conocer, para poder entender el programa que vamos a analizar, pero que no se utiliza como tal para la identificación de riesgos de corrupción. Por otra parte, las variables de riesgos es información que sí utilizamos para identificar que existe un riesgo de corrupción en algún programa. Y posteriormente se hace una caracterización y una parametrización de esta variable para poder definir cómo se está entendiendo la variable y cómo vamos a definir si esta variable realmente pues representa un riesgo de corrupción o no. A continuación igual se los vamos a explicar de forma un poco más detallada y finalmente pues se describe cómo es este riesgo de corrupción que puede estar existiendo en este programa social y se da una breve explicación al respecto. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí donde realmente se hace el análisis y lo que realmente nos interesa profundizar es la parte justo de la variable de riesgo. La variable de riesgo, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor cómo funciona. Una variable de riesgo, por ejemplo, podríamos identificarla en las adjudicaciones directas, que si bien sabemos que por la ley se tiene que hacer un proceso en el cual sea transparente y sea por una licitación pública, sabemos que hay muchos casos en los cuales no se hace de esa forma. Entonces, identificar procesos de riesgos de corrupción en este sentido es de hecho una buena variable de riesgo. En este caso, tener claro el porcentaje de adjudicaciones directas que se realiza en un programa es una pieza clave para identificar si existe un riesgo o no en ese programa. Esto hay que dejarlo muy claro que no significa directamente que haya corrupción en ese programa, sino que, digamos, es una señal de alerta de que puede haber una corrupción. Precisamente es por eso un riesgo de corrupción. Entonces, puede ser esa una de las variables o puede ser, por ejemplo, el grado de concentración de adjudicaciones o de licitaciones en una sola empresa, etcétera. Hay varias y una vez que se tiene esta información, pues de ahí puede surgir una recomendación o puede surgir una investigación mucho más profunda para ahora sí identificar tal vez algún caso de corrupción o hacer una sugerencia para que esto se pueda modificar y disminuir el riesgo de corrupción. La siguiente, por favor. Y bueno, esta herramienta, como lo mencionaba, tiene un total de 6 temáticas. Entre las 6 temáticas existen un total de 120 variables. Y aquí es importante mencionar que, aunque puedan parecer que son muchas variables, la realidad es que esta herramienta se pensó para que pudiera ser flexible, tanto para los programas sociales a los que se aplique, como para las organizaciones que quieran aplicarla. Es decir, que, por ejemplo, el caso de las adjudicaciones directas no se puede utilizar para todos los programas sociales, porque sabemos que hay muchos programas actualmente que son de transferencias directas. Entonces, en este caso, pues no se podrán utilizar y esas variables simplemente pues se quitan, ¿no? Habrá otras variables que para este tipo de programas no se pueden utilizar, entonces es cuestión de analizar lo que nos conviene y también a raíz de los recursos con los que se pueda hacer el análisis o de los intereses, ¿no? Es decir, podríamos utilizar tal vez la mitad de las temáticas si ya tenemos identificado algo que es más claro, un objetivo más claro de análisis y no afectaría, digamos, de forma integral el proceso de la herramienta como tal. Es bastante flexible en ese sentido. La siguiente, por favor. Y bueno,
finalmente quiero compartirles que esta herramienta, la guía metodológica, puede checarse en la página de la Alianza por el Gobierno Abierto. Se van a la parte del tablero, entran a la parte del primer compromiso y ahí le dan en más detalles y ahí pueden checar la guía metodológica y la matriz de evaluación del programa para que puedan tener un poquito más de información al respecto de esta metodología. Y también compartirles, en la siguiente diapositiva, por favor, que bueno, un poco de las fuentes de información que utilizamos para hacer estos análisis. De forma general, pues se utilizaron las reglas de operación de los programas que ya se mencionaron, prioritarios, los padrones trimestrales y en su caso anuales de las diferentes dependencias que coordinan estos programas, los depositorios de información presupuestaria y de desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las evaluaciones de diseño con trabajo de campo de programas como pensión para adultos mayores y apoyo financiero a microempresas familiares emitidas por el Coneval, la Plataforma Nacional de Transparencia y solicitudes de información en la misma, información que se proporcionó por el funcionariado de a organismos, instituciones que coordinan Sembrando Vida, Beca Benito Juárez y apoyo de programa financiero para microempresas familiares, así como auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y bases de datos anuales de contratos públicos de Compranet. Muchas gracias, Néstor. Y justamente en el marco de estos trabajos, como bien señalaba hace un momento Néstor, la intención es poder hacer, digamos, una valoración global de justamente cuáles pueden ser los riesgos de corrupción en cada uno de los puntos, digamos, sustantivos de la implementación de los programas de desarrollo social. Por eso es que, pues, para cada uno de los rubros temáticos que se hablaron, aspectos generales, padrón, operación, participación ciudadana, presupuesto y evaluación, se realizó por parte de las organizaciones que participamos en este compromiso un análisis de riesgos de corrupción. Aquí habría que decir que, como se menciona en esta diapositiva, para el caso de los programas Sembrando Vida, Becas Benito Juárez, para el nivel medio superior y el programa de apoyo financiero a microempresas familiares, se contó, digamos, con la disposición y colaboración solamente para el caso de Sembrando Vida de, en este caso, la Secretaría de Bienestar, para el caso de las becas Benito Juárez, de la Coordinación Nacional de Becas, cuya, digamos, titularidad depende de la Secretaría de Educación Pública, y el programa, en este caso también de apoyo financiero a microempresas familiares, que depende de la Secretaría de Economía. Para otros programas como el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad y también algunos aspectos del programa de apoyo financiero a microempresas familiares que están a cargo de la Secretaría de Bienestar, bueno, Jóvenes Construyendo el Futuro a cargo de la Secretaría del Trabajo. Desafortunadamente no hubo oportunidad de contar con diálogo con los funcionarios, entonces, pues en ese sentido también, digamos, hay todavía un espacio para poder tratar de aclarar ciertas áreas de riesgo identificadas, pero que a continuación mencionaré. Estas áreas de riesgo son comunes a los programas que analizamos. Por supuesto, hay más áreas de riesgo para cada uno de los programas, pero sin duda, digamos, son particulares de cada programa y esas posteriormente estaremos haciendo una presentación, digamos, mucho más amplia de lo que encontramos programa por programa. Sin embargo, es importante decir que en términos de los riesgos de corrupción identificados en términos de las variables de aspectos generales, por una parte, identificamos que en la mayoría de los programas pues no hay una ausencia, más bien hay una ausencia de teoría de cambio, es decir, hay, digamos, una ausencia de elementos de planeación que permitan conocer de forma puntual cómo es que están conceptualizando cada uno de los programas, el problema público que buscan atender por una parte, y en un segundo momento cuáles son los objetivos de mediano y largo plazo que se buscan alcanzar con la implementación de los programas. Si bien la gran mayoría de ellos, por ejemplo, están destinados a la transferencia de dinero, ¿no? Con excepción de Sembrando Vida, que además de eso otorga por ejemplo, algunos insumos para la siembra de árboles, pues la mayoría de ellos su objetivo es entregar, en este caso, transferencias monetarias, sin que se sepa en el mediano y largo plazo, bueno, qué se busca con la transferencia de estos recursos hacia diferentes segmentos poblacionales. Por otra parte, también hay deficiencias en la construcción y la calidad de los indicadores integrados por las matrices de indicadores. Uno de los aspectos, en este caso, que por ejemplo se pueden revisar
tanto en las propias matrices como en las conclusiones de varias de las evaluaciones realizadas por Coneval al respecto, es que no se puede conocer de manera puntual cuál es, digamos, el ciclo completo de implementación de los programas, ya sea porque los indicadores están mal construidos o bien porque hacen falta indicadores, ¿no? Para poder, por ejemplo, conocer qué actividades generan determinados bienes y servicios que son sustantivos por parte del programa. Entonces, en ese sentido, también se requiere mejorar las matrices de indicadores para conocer de manera integral cómo es que se realizan o no el cumplimiento de las metas de estos programas. Y también hay, digamos, problemas en términos de cómo se construyen los criterios de priorización de los beneficiarios y sobre todo también cuál es la relación entre el censo del bienestar y cómo se termina priorizando o no a una determinada persona, por ejemplo, para poder integrarse a un padrón de beneficiarios y por tanto pues, ser beneficiario, porque uno puede estar perfectamente en el censo del bienestar, que ahorita hablaremos un poco también del riesgo de corrupción que identificamos ahí, uno puede estar inscrito en el censo del bienestar, pero eso no necesariamente implica que uno pues al final del día llegue a ser, en este caso, un beneficiario de un programa de desarrollo social. Ahí desafortunadamente los criterios son poco claros sobre pues, cómo se toman este tipo de decisiones y en ese sentido pues constituyen un riesgo de corrupción. La siguiente diapositiva habla sobre el tema de los padrones de beneficiarios. Si bien hay procesos de altas y bajas descritos, por ejemplo, en las reglas de operación de los programas, pues claramente no se conoce muy bien cómo es que se dan estos procesos, sobre todo en lo que respecta a las bajas de beneficiarios dentro de los programas, pues por ejemplo el tema de si hay notificaciones a los beneficiarios, de qué forma se dan estas notificaciones, quién decide o cómo se decide que pues, un determinado beneficiario se da de alta o se da de baja, ¿no? Hay digamos, todavía un área un poco gris en ese tema. En un segundo momento también, pues hay una deficiencia en la construcción de los padrones de beneficiarios. Ahorita en el componente 2 vamos a hablar un poco más sobre este tema, pero bueno, hay algunos elementos que se advierten como pues que están ausentes en los padrones, como el tema del CURP, ¿no? Y donde no se conoce, bueno, por qué no se incluyen estos datos. Y también sobre pues los procesos de confronta de padrones, incluso en las propias auditorías generadas por la Autoridad Superior de la Federación, se menciona pues el caso de la identificación de duplicidades, ¿no? Pero el tema es que pues esa identificación de duplicidades la hizo la Secretaría, en este caso, la Autoridad Superior de la Función, haciendo una revisión de los padrones, mientras que de forma interna, pues no conocemos los resultados de estos procesos de confronta de padrones y cómo es que se identifican, por ejemplo, potenciales o más bien duplicidades entre diferentes programas. En la tercera área que tiene que ver con la operación, bueno, sobre todo el tema de la entrega de bienes o servicios o las transferencias más bien monetarias a beneficiarios que no se encuentran bancarizados y que pues, no pueden acceder a medios electrónicos. También hay muchas dudas sobre cómo se realizan estas entregas, si por ejemplo hay algún tipo de documentación en varios programas sobre, pues en este sentido, cómo se comprueba que realmente se le está otorgando determinado beneficio y no se está entregando a alguien que no necesariamente es pues la persona o digamos el que supone que tendría que ser el beneficiario. También pues en ese caso hay ausencia de reportes periódicos de resultados, por ejemplo, de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, de becas Benito Juárez, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar sí emite reportes con alguna regularidad sobre estos programas, pero no necesariamente emite reportes completos. También hay otro tema relacionado con que, por lo menos en lo que hemos observado, parece que la estrategia de comunicación mediante las conferencias de prensa supone que eso es un ejercicio completo, integral de transparencia, mientras que, por ejemplo, todos los insumos que se utilizan en esas conferencias pues no están públicamente disponibles, sino uno tendría que observar conferencia por conferencia para detectar datos, lo cual también supone, digamos, que pues en este caso no hay una transparencia completa con respecto a la información de los programas y también, pues, en el caso específico de cómo se seleccionaron instancias para la dispersión de las transferencias monetarias, está el caso específico de la selección, digamos, no hay claridad sobre qué criterios se utilizaron, ¿no? Más que algunas declaraciones sobre la selección de Banco Azteca como el principal dispersor de recursos, en este caso de subsidios a beneficiarios, sin que hubiera un proceso competitivo como para poder determinar que esa era la mejor opción
tanto en términos de cobertura como en términos de costo-beneficio, dependiendo de pues, cuánto le cuesta, en este caso, al erario que Banco Azteca realice este servicio de transferencia de recursos, además de otros riesgos implicados con el tema de en este caso Banco Azteca y sus sucursales pues están completamente ligadas a otro tipo de establecimientos que tratan de la adquisición de bienes, en este caso, del mismo grupo. En el caso de la siguiente área, que tiene que ver con transparencia y participación ciudadana, también, en este caso hay una detección de que la mayoría de los programas se cuenta con pocas acciones, poca información sobre acciones de Contraloría Social. También decir que en este caso, en el caso, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro, ni siquiera hay un esquema de Contraloría Social y también pues hay procesos, digamos, poco claros con respecto a los temas de cómo se realizan quejas y denuncias, sobre todo lo que tiene que ver con procesos que no necesariamente, pues en este caso, se tienen que llevar por medios electrónicos, pues cómo hace un beneficiario de un programa social para emitir una queja o una denuncia, cuando, por ejemplo, probablemente no tiene acceso, ya no digamos a Internet, sino incluso a una línea telefónica. ¿Qué puede hacer para poder emitir una queja o alguna denuncia? ¿Cuáles son los medios? No hay mucha claridad sobre cómo se realizan estos procesos. Y finalmente, en el caso de evaluación, pues bueno, decir que, en el caso de presupuesto también hay, digamos, una ausencia de informes periódicos que reflejen el resultado generado por parte de los programas y que esté vinculado al gasto. Si bien, como decíamos, hay algunos reportes, sobre todo de la Secretaría de Bienestar, sobre qué va ocurriendo semestralmente en la implementación de los programas, pues no hay mucho detalle sobre cómo va el ejercicio del gasto. Si bien está, por ejemplo, la página de transparencia presupuestaria, y donde uno puede descargar trimestralmente las bases de datos sobre el gasto de todo el gobierno federal, y en particular puedes analizar el gasto de los programas de desarrollo social, pues justamente hay poca claridad sobre pues, toda esta información, e incluso en términos de lo que tiene que ver con el ejercicio por capítulos de gasto, al final qué resultado está dando, ¿no? Este es un poco, por ejemplo, el tema de para Sembrando Vida, lo que tiene que ver con gastar recursos, pero no necesariamente estás sembrando la cantidad de árboles que pues habías planeado, y entonces, pues, ¿qué pasó con esos recursos? ¿No? ¿Por qué no están generando, en este caso, los resultados que se habían esperado? Para la siguiente diapositiva, relacionada con, ahora sí, el tema de evaluación, si bien fue un avance que pues, los programas de reciente creación, como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez y pensión para personas con discapacidad, fueran sometidos a una evaluación de diseño con trabajo de campo por parte de Coneval, pues es cierto también que la mayor parte tuvieron, en este caso, pues conclusiones no necesariamente favorables, que hay que atender. También habría que decir que el programa de pensión para adultos mayores ya ha sido evaluado, y que pues un siguiente paso va a ser, en este caso, que se pueda avanzar hacia otro tipo de evaluaciones a los programas, no solamente relacionado con pues lo que tiene que ver con el tema de las evaluaciones de diseño, sino sobre todo evaluaciones, por ejemplo, de la ejecución de sus procesos, o bien de desempeño, para saber si en realidad pues están obteniendo los resultados idóneos. Y finalmente, pues en el caso del programa de apoyo financiero a microempresas familiares, este no ha sido evaluado, dado que pues, fue creado apenas en el transcurso a ser evaluado en el futuro cercano. Y finalmente, con respecto al componente 1, también decir que consideramos que hay un área de riesgo, digamos, transversal a todos los programas priorizados o analizados a través de este compromiso. Y tiene que ver con la operación, digamos, poco transparente de la estructura denominada servidores de la nación. Por una parte, los servidores de la nación pues tenían esta tarea de realizar el censo del bienestar, de acuerdo con la propia información de la Auditoría Superior de la Federación. Este censo, porque pues no fue, digamos, un ejercicio amplio de poder revisar hogar por hogar, pues cuáles podrían ser en este caso las condiciones de carencias presentes, sino que más bien pues fue una especie de encuesta, si se quiere decir, en donde lo que se hizo fue, a través de este método de bola de nieve, poder ir llegando a los hogares a partir de referencias. Es decir, yo como servidor de la nación, pues llego a un hogar, recojo información, le pregunto a los integrantes de ese hogar si conocen a alguna familia o algún hogar que pueda tener determinadas condiciones de carencias. Ellos me dirigen a ese hogar, y entonces pues a partir de eso voy recogiendo
información. Aquí el tema es que pues esa referencia siempre puede estar sesgada, ¿no? Y podría en este caso estarse excluyendo a personas que probablemente tienen carencias, pero que no necesariamente pues fueron consideradas como parte del censo, ¿no? Y en este caso pues también consiste en un riesgo de corrupción. Y por otra parte que pues esta estructura, digamos, hay una confusión o realmente es muy confuso tratar de entender cuál es la cadena de mando, ¿no? Porque por una parte la estructura de servicios de la nación depende operativamente de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que está en la Presidencia de la República, pero el presupuesto para poder pagarles a los servidores de la nación está en la Secretaría de Bienestar, pero aparte cada programa tiene un involucramiento, si cada programa tiene un involucramiento distinto con la estructura de servidores de la nación. Hay programas en donde inicialmente, por ejemplo, habían colaborado con ellos, dejaron de colaborar, en otros donde, por ejemplo, son la base para la selección de beneficiarios, como el programa de microcréditos a empresas familiares, ¿no? Entonces hay mucha confusión sobre cómo operan y al final del día, en este caso, sí, esta estructura pues opera con principios de integridad e imparcialidad y no más bien, pues en algunos casos, con sesgos que pudieran traducirse en violaciones específicas a normativa. También decir, y es importante recalcar, que durante pues el transcurso de estos meses en donde hemos estado implementando este compromiso, pues en una buena cantidad de ocasiones se solicitó que pudiéramos tener una reunión justamente con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo para que nos pudieran explicar pues en qué consiste la operación de los servidores de la nación y cómo se vinculan con estos programas sin que hubiera respuesta alguna de esta coordinación general. Y pues sin más, dejaría yo aquí el balance de este primer componente. Más bien vamos a pasar a continuación al balance del componente número 2, relacionado con la revisión y validación de padrones de beneficiarios. Para eso le voy a dar la palabra a Paola Palacios de Transparencia Mexicana. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Antes de empezar con la revisión del segundo componente, pues sin duda, pues retomar que justo los riesgos de corrupción en todos los programas sociales, pues de esta administración o incluso de previas, pues sucede cuando no se cuentan con elementos de transparencia proactiva, de rendición de cuentas, de control y fiscalización y participación ciudadana en general en la política social. Y esto no se circunscribe solo a México, esto es un tema pues global, incluso en nuestra región, con varios capítulos de Transparencia Internacional, hemos identificado algunos riesgos que siguen pasando en todos lados. Ahora, ¿qué pasa con respecto a los programas sociales? Pues, ¿cómo están en temas de riesgo, no? Yo diría que hemos aprendido mucho de experiencias previas de las organizaciones de la sociedad civil. En el caso de Transparencia Mexicana, pues con IPRO, con la iniciativa de fortalecimiento institucional de los programas sociales, con el trabajo del propio Coneval en temas de evaluación, con la INDEP de GESOC, con el trabajo de Fundar y ETOS en materia de política social. Sin embargo, mucha de la experiencia histórica acumulada no se ha podido aprovechar al 100% en este compromiso. Y bueno, esto es algo que hay que recalcar. Ahora, con respecto a temas del componente 2, el tema de revisión y validación de los padrones de beneficiarios, lo que hemos identificado, pues, si bien sabemos que México lleva más de 20 años tratando de tener padrones únicos de beneficiarios justo para identificar a quienes les están llegando los recursos de la política social, quiénes son realmente los beneficiarios de pues, todas las, primero, transferencias condicionadas, ahora ya no condicionadas, pero todos los recursos que se ejercen en la política social, pues hemos identificado pues que no se ha podido concretar este anhelo del país de poder concretar un padrón único de beneficiarios, y justo este componente 2 del compromiso lo que buscaba es tratar de unificar criterios, de contar con campos o con revisiones y validaciones que pudieran dar cuenta de a dónde les está llegando los recursos, a quiénes. Y pues lo que identificamos es que al menos son 3 sistemas de padrones de beneficiarios los que han estado en discusión en este compromiso. Primero tiene que ver el padrón único de beneficiarios, que está a cargo de la Secretaría de Bienestar. El CIFE, que es un programa, un sistema
que hasta ahora ha sido cerrado, que lleva la Secretaría de la Función Pública, en donde todas las dependencias federales entregan la información de sus programas presupuestarios a la Secretaría y ahí se tiene la información de los padrones. Y finalmente el Sistema Nacional de Transparencia a cargo del INAI, en donde esta plataforma incluye igual padrones de beneficiarios y busca estar de acuerdo a la Ley General de Transparencia. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que pues estas dependencias o estos sistemas no necesariamente cuentan con los mismos campos ni las estructuras de datos al interior que permitan que sean interoperables. Es decir, si en un sistema encontramos que a lo mejor viene primero, por ponerles un ejemplo, el apellido y luego el nombre, o si viene la dirección del año de nacimiento, por ponerles un ejemplo, que viene fecha, año y mes, y en otros se reporta diferente, por ponerles un ejemplo en general que tenemos en la cabeza, pues esto impide que estos padrones se hablen y se establezcan. Lo que este componente buscaba era publicar y difundir los procesos de revisión y validación de los programas, es decir, por ejemplo, el alta, baja y cambio de los beneficiarios de los programas, y que cumplieran con elementos básicos de la Ley de Transparencia en su artículo 70, en donde se especifica qué deberían de tener los padrones de beneficiarios. La ley, por ejemplo, habla de temas de sexo, de edad, del tipo de apoyo y varios temas que han sido discusión de este compromiso. Lo que encontramos es que el sistema más completo a nivel federal, sin duda, es el CIPGE, ya que permite que todos estos programas presupuestarios se alojen en un mismo lugar. Sin embargo, pues hasta ahora ha sido un sistema cerrado y pues la sociedad civil hizo propuestas sobre cómo deberían de incluirse pues la estructura de los campos, lo que debe de contener los padrones los padrones de los programas presupuestarios para que ahora que se buscara transparentar, se tuviera esa información. Sin embargo, bueno, algunos compromisos del gobierno se habían asumido como que iba a estar público en noviembre del año pasado, posteriormente a marzo de este año, y pues hasta la fecha no hemos podido, no se ha podido publicar por parte del gobierno. Y bueno, por parte de los otros dos sistemas también se han tratado de tener discusiones, sin embargo todavía no se tienen avances concretos al respecto. Cabe mencionar que si bien, por ejemplo, en este periodo de veda electoral, muchas veces se busca que no se haga propaganda de los programas sociales que lleva el gobierno actual o los gobiernos en las entidades federativas, esto no puede impedir que la transparencia sea minada. Es decir, la información y la transparencia proactiva deben seguir en cualquier momento con o sin elecciones, y esto no es un impedimento para que la información sea pública en todo momento. Entonces, pues esto es por parte del componente de padrones de beneficiarios, y pues agradezco a todos por su escucha y atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. A continuación le daremos la palabra a Anaí García de Fundar, justamente para que pueda darnos el balance de lo sucedido con respecto a las actividades del componente número 3, transparencia y la verificación territorial de beneficiarios y fortalecimiento y activación de mecanismos de participación ciudadana y denuncia. Adelante, por favor, Anaí. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Yo voy a hablar sobre la transparencia en la verificación de los beneficiarios y el fortalecimiento y activación de los mecanismos de participación ciudadana y denuncia. ¿Qué fue lo que identificamos? Bueno, que algunos de los padrones no cuentan con información sobre la distribución geográfica a nivel municipal y ninguno cuenta con información a nivel de la localidad. También que existen incongruencias entre la distribución geográfica de los apoyos y la reportada en los padrones y la que se plantea en las reglas de operación y en los informes trimestrales, y que la información es insuficiente y presentada en formatos heterogéneos, lo que dificulta realizar los ejercicios de verificación ciudadana. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Voy a hablar también ya sobre las conclusiones para ir cerrando este ejercicio. Y bueno, voy a hacer una recapitulación de lo que ya han abordado mis compañeros, de todo el compromiso, y también voy a hablar un poquito del cambio de estrategia del gobierno en esta implementación de los programas sociales.
Como ustedes saben, con la llegada del nuevo gobierno en 2018, se ha intentado redistribuir la riqueza a través de dos vías principales: el aumento paulatino del salario mínimo y las transferencias monetarias a través de estos programas sociales. Recientemente incluso se reformó el artículo 4 de la Constitución para establecer la obligatoriedad de estos programas sociales. Y bueno, el panorama, de acuerdo con las cifras del INEGI, es que en nuestro país un cuarto de las viviendas cuenta con una persona beneficiaria de los programas sociales. Los estados que tienen más personas que cuentan con este servicio son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Tabasco, mientras que los estados con menos personas atendidas son Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y Baja California. Y lo que hizo este nuevo gobierno al principio de su administración fue desaparecer o modificar algunos de los programas sociales existentes que contaban con reglas de operación y creó nuevos programas. A partir de ahí, lo que hemos observado pues es un incremento importante de los programas sociales basados en estas transferencias monetarias en el presupuesto de 2019, que incluye, como ya se había mencionado, la universalización de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la pensión para las personas con discapacidad y la creación de nuevos programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y la Beca Benito Juárez. Tan solo para estos programas, en 2019 se aprobaron 190,000 millones de pesos. En 2020 hubo un aumento que llegó a una cifra de 226,000 millones de pesos. Y en el presupuesto de egresos de la Federación de este 2021 llega a 234,000 millones de pesos. Entonces vemos que ha habido un aumento constante para estos programas. Sin embargo, pues se han presentado algunos retos en la implementación. Se detectaron elementos problemáticos, como ya se había comentado. Hubo cierta opacidad en la forma en la que se levantó el censo del bienestar, mediante el cual se hizo la base de datos de las personas beneficiarias, ya que fue muy tardada la publicación de la metodología y faltaban datos que dieran cuenta sobre las entidades, los municipios y las localidades en donde se recopiló esta información. ¿Qué más hemos observado? Un cambio de esquema. El nuevo gobierno también se propuso eliminar a los intermediarios de los programas sociales y entregar los apoyos directos con el fin de combatir la corrupción. Anteriormente, creo que se escucha una voz. Anteriormente, ¿qué existía, no? ¿Cuál era el esquema que existía? Existían delegados por cada dependencia, por cada programa y a su vez por lo menos 3 intermediarios, que son las organizaciones sociales, los operadores políticos y los operadores de los programas. En su lugar, el cambio de esquema fue que el nuevo gobierno nombró a un coordinador general de programas integrales, 32 delegados regionales y 266 delegados locales, que a su vez coordinan a la figura que conocemos como servidores de la nación, que son 19,000. Pero, sin embargo, hemos visto que este cambio de estructura operativa, pues por sí mismo no logra eliminar los riesgos de corrupción, y menos si se carece de esquemas de transparencia y rendición de cuentas en el diseño y la operación de los programas. Inclusive se han detectado en notas periodísticas que hemos visto en los medios, por ejemplo, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde ha habido denuncias de los centros de trabajo que piden un beneficio económico a los beneficiarios o incluso la existencia de empresas fantasma. Por todas esas razones decidimos elegir este compromiso de gasto abierto y responsable de programas sociales. ¿Y cómo vamos? Uno de los primeros acuerdos fue hacer público el padrón CIPGE, que está a cargo de la Secretaría de la Función Pública, desde el año pasado bajo un esquema propuesto por la sociedad civil, sin que esto aún se haga efectivo. Además, acordamos que los otros 2 sistemas que ya mencionaba Paola, de padrones, el del INAI y el del PUB Bienestar, tuvieran estructuras similares, pero todavía no ha habido avances concretos al respecto.
Y respecto a la herramienta de riesgos de corrupción que corrimos para los 5 programas, pues el común denominador de los hallazgos de la herramienta es que en general los programas carecen de una teoría del cambio consistente, hay diagnósticos desactualizados, por ejemplo, en el caso del programa de pensión para adultos mayores, existen deficiencias en la matriz de indicadores por resultado y respecto al padrón, pues también ya se había mencionado, no existe información geográfica, hay links de padrones que se encuentran inhabilitados y existen padrones que no incluyen la CURP, que es un elemento básico de información para identificar a los beneficiarios. En cuanto a la operación, no existe un proceso transparente para seleccionar a estos bancos que distribuyen los recursos a las personas beneficiarias. No se identifican tampoco procesos de comprobación de entrega de apoyo, sobre todo para estas transferencias no bancarizadas. Y respecto a la participación ciudadana, lo que hemos observado es que los comités de Contraloría Social no siempre cumplen con la función de supervisar la ejecución de los recursos y dar seguimiento a las quejas. Finalmente, identificamos un nivel bajo de participación e involucramiento de las dependencias, particularmente de la Secretaría del Bienestar, y una actividad constante de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de Economía y de la Coordinación de Becas Benito Juárez. Recientemente el Coneval estimó que habrá un aumento entre 8.9 y 9.8 millones de personas en condiciones de pobreza por esta crisis del COVID. De por sí nuestro país ya se encontraba en condiciones de vulnerabilidad porque 41% de la población es pobre. Entonces, dadas estas cifras tan alarmantes, pues se vuelve muy necesario e imprescindible mejorar estos programas que pretenden mitigar el combate, que pretenden combatir la desigualdad, y es necesario para ello también que se agilicen las actividades de este compromiso para que verdaderamente este tenga un impacto y mejore las condiciones de vida de la población. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaid. Y pues bueno, en este caso teníamos previsto un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Sin duda también estaremos y estará disponible la presentación que hemos utilizado para la presentación de hallazgos. Sin embargo, ya tenemos en este caso poco tiempo para poder realizar estas preguntas y respuestas. Más bien, lo que le solicitamos a todos aquellos que nos siguen en esta transmisión es que pudieran hacernos llegar estas preguntas. En el caso de la transmisión vía Zoom, se pueden hacer directamente en el apartado de preguntas y respuestas. Si nos están siguiendo desde las diferentes redes sociales del núcleo, esto se puede hacer a través de los comentarios a la publicación y pues nosotros desde las organizaciones que participamos en la implementación de este compromiso, estaremos dando respuesta a cada una de ellas. Sin más, nuevamente agradecer a cada uno de los colegas que me antecedió, a la doctora Candelaria Salinas, a Félix Frías, que también nos acompaña, por supuesto a Néstor Genis, también a Laura de la Land, que no puede estar con nosotros, pero que ha participado activamente en este compromiso, a Paola Palacios, a Naid García, también a Alan Armijo, que no ha estado con nosotros, pero que también ha estado participando activamente. Pues agradecerles por todo este esfuerzo y sin duda, como comentaba hace un rato Anaid, pues estos retos y lo que hemos identificado en términos de riesgo de corrupción son áreas muy relevantes y que por supuesto pues habrá que estar en este caso muy pendientes de si potencialmente se pudieran materializar en prácticas de corrupción, por ejemplo, en lo que se refiere a el proceso electoral que ya está en este caso en marcha, y sobre todo también cuáles van a ser los efectos de mediano y largo plazo en términos de que estos riesgos de corrupción no se corrijan, sobre todo en términos de que los programas pues no puedan, en este caso, alcanzar las metas y objetivos que se han propuesto. Agradezco nuevamente pues su atención y con esto cerramos este panel referente a el compromiso de gasto abierto y responsable en programas sociales.